Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar comienzo a este culto de adoración al Señor. Le invito a hacerlo con 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonando el himno 376. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor en esta tarde. 376. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Que el Señor bendiga este himno de alabanza. Y alabamos al Señor porque Él es grande, porque Él es maravilloso, porque solo Él es digno de ser glorificado, de ser engrandecido y de ser loado por toda su magnificencia y toda su misericordia. Gracias al Señor por todo lo que Él nos permite estar haciendo en esta hora también, reuniéndonos a la distancia por este medio para alabar el nombre del Señor. Creo que ese es el único motivo por el cual disponemos este espacio, este momento, es para alabar solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a orar por esta reunión, pidiéndole al Señor su bendición en nuestras vidas, que Él dirija a cada vida, dirija a cada corazón, que Él hable en nuestras vidas conforme nuestra necesidad, ya que es el único que conoce nuestra necesidad, conoce lo que hay en nuestros corazones. Así que voy a invitar a orar por todo esto y lo hacemos en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Dios mío, venimos ante su presencia, Señor, para darte las gracias por tu misericordia.
Dios mío, gracias, Padre amado, Señor, porque usted dispone, Dios mío, Señor, estos momentos, Dios mío, para nosotros, Dios mío, Padre amado, congregarnos en tu nombre, Dios mío. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos da cada día, Dios mío. Padre amado, y como dice esa alabanza, Señor, aún al escuchar el canto de las aves, Señor, vemos, Dios mío, Señor amado, su gran misericordia, vemos su grandeza, su poder, Dios mío, Señor. Padre amado, gracias por todo lo que usted nos ha dado hasta este momento. Nos ha guardado, nos ha sostenido bajo su mano poderosa, Dios mío. Gracias, Señor, porque usted ha ayudado, ha guardado a su pueblo, Dios mío, hasta este momento. Padre amado, sin saber tal vez, Dios mío, Señor, lo que vendrá más adelante, Dios mío. Padre amado, pero sí confiando, Dios mío, que todo está en sus manos, Señor. Padre amado, Señor, Dios mío, que en ti estaremos seguros, Dios mío. Que en ti estaremos, Señor amado, protegidos, guardados, Señor. Oh Dios mío, Señor, gracias te damos por tu misericordia, Dios mío. Te rogamos, Señor, que tú dirijas nuestras vidas cada día, Padre amado. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a estar en comunión, Dios mío. Padre amado, poder estar, Dios mío, Señor, alerta, Dios eterno. Por misericordia, ayúdanos, Señor, por piedad, Dios mío. Oh Señor, Dios mío, sabemos que quiere un pueblo, Señor, preparado, Padre amado. Ayúdanos, Señor, Dios mío, cada día, Señor, estar a cuenta, Dios mío, por amor de tu nombre, Padre celestial. Ayúdanos a preparar nuestras vidas cada día, corregir nuestro caminar, Dios mío, para poder, Dios mío, Señor, andar en obediencia ante ti, Señor. Por misericordia te pido tú bendigas cada hogar, cada familia, Señor, de su pueblo. Dios mío, bendiga cada, Dios mío, Señor, persona, Padre amado, que reciba, Señor, su palabra, Dios mío. Padre amado, usted es el único que puede obrar, que puede trabajar en las vidas, los corazones, Señor. Que puede hacer obra, Dios mío, Señor amado, de gracia y de misericordia, Señor. Por eso le pido, Señor, que su bendición alcance, Dios mío, Señor, a cada hogar. Alcance cada vida, Dios mío, Señor. Por misericordia se lo ruego, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, en sus manos encomendamos todas las cosas. En sus manos encomendamos, Señor, Dios mío, este culto, Padre amado. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Le pedimos nos levante esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. A continuación vamos a dar lectura a la palabra del Señor. En Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Lleva por título la palabra del Señor, llamamiento y misión de Jeremías. Y si lo hemos encontrado, le damos lectura a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los profetas que tuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿Qué ves tú? Y dije: Veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte.
Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque aquí yo conozco todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Señor, bendiga nuestras vidas por la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pasar a orar, pidiendo a Dios que Él nos dirija por esta su palabra, que Él habla nuestras vidas por ella, habla nuestros corazones conforme su voluntad. Oramos en el nombre del Señor. Padre nuestro, Señor, ante sus plantas estamos, Dios mío, una vez más, Padre amado. Y nos presentamos a ti, Señor, porque sabemos, Dios mío, que sin ti nada podemos hacer. Oh Padre amado, tú conoces nuestra vida, nuestros corazones, Dios mío. Padre amado, Señor, nuestras necesidades están delante de ti, Señor. Oh Dios mío, Señor, nuestras mentes están delante de tu presencia, Padre amado. Quien quiera que sea, Dios mío, Señor. Padre amado, dice su palabra, Dios mío, que usted es omnisciente, omnipresente. Oh Dios mío, Señor, y está en todo lugar. Te pido, Dios mío, Señor, tú guíes nuestras vidas, Padre amado. Tú guíes los corazones, Dios mío, de su pueblo, Dios mío, Señor. Padre amado, para recibir su palabra, Dios mío. Padre, porque es suya, Señor, Dios mío. Padre amado, y tiene poder, Dios de los cielos. Padre, dice, Señor, que no volverá usted vacía, Señor, sino que hará, Dios mío, Señor, conforme al propósito por el cual fue enviada, Padre amado. Oh Dios mío, Señor, así sea su palabra, Dios mío. Por misericordia se lo pedimos, Padre amado. En el nombre de Jesús, Dios mío, nuestro Salvador, a ti encomendamos todas las cosas, Dios amado. A ti presentamos, Señor, nuestras vidas, Señor, rogando tu bendición, rogando, Dios mío, tu compañía, Padre amado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Agradezco al Señor primeramente por esta oportunidad de estar trabajándole al Señor. Gracias a Dios porque Él nos da este privilegio de poder trabajar a nuestro Dios, trabajar al Señor y poder reunirnos en su nombre para alabarle, para bendecirle también y para poder también hablar de la palabra del Señor. Agradezco a Dios porque Él me ha guardado junto a mi familia también, ha guardado a mis hijas, nos ha protegido en su misericordia el Señor. Gracias a Dios porque Él me ha mantenido también con un trabajo material y tengo mucho motivo de agradecer el nombre del Señor por todo lo que Él hace cada día en nuestras vidas. Dios muestra su amor hacia nosotros, aún no mereciendo todo lo que Él nos da. Siempre a lo mejor digo estas cosas que no merecemos lo que el Señor nos da, pero realmente nos sentimos inmerecedores de aquella misericordia. Pero gracias al Señor porque Él nos ha mirado con ojos de amor, nos ha mirado con ojos de misericordia, se ha compadecido de nosotros y esa, mis hermanos, es pura gracia, es puro amor de nuestro Dios. Gracias a Dios por eso, porque dice la palabra del Señor que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó, mis hermanos, que en nosotros hubieran buenas obras, que en nosotros hubieran un buen caminar, sino cuando éramos pecadores, el Señor vino a nuestras vidas y nos rescató, vino a nuestras vidas y nos sacó de donde nada valíamos. Por eso agradezco al Señor por todo lo que ha hecho hasta este momento para con mi vida, junto a mi familia. Nos ha guardado el Señor por misericordia y también nos ha sustentado para la gloria de su nombre. Gracias doy al Señor con estas palabras también. Y a continuación vamos a pasar a meditar a la palabra del Señor, que nos habla en este día, mis hermanos, de este hombre que a lo mejor muchos de nosotros hemos escuchado hablar, hemos escuchado mencionar, Jeremías,
un hombre de Dios que habló, mis hermanos, la palabra del Señor, que cumplió un ministerio establecido por el Señor, un ministerio, mis hermanos, que también, al igual que muchos personajes que lo habla la palabra del Señor, no fue un ministerio fácil, no fue un llamado, mis hermanos, a hacer algo fácil, sino todo lo contrario, era algo difícil, era algo, mis hermanos, que no todos mis hermanos iban a poder llegar a ser. Y Dios nos ayude en su misericordia, mis hermanos, porque este hombre, mis hermanos, que fue Jeremías, fue un hombre muy sufrido, un hombre que experimentó también cansancio, experimentó, mis hermanos, desalientos, experimentó, mis hermanos, desilusiones en su vida. Y aún, mis hermanos, hubo en él queja, mis hermanos, para contra Dios, porque él le permitía sufrir aquellas cosas, mis hermanos. Pero Dios en su misericordia también se encargó de fortalecer a este varón, se encargó, mis hermanos, de guiarlo y de ayudarlo. Porque el Señor, mis hermanos, ya sabía de antemano que su ministerio no iba a dar fruto, en el sentido de que, a pesar de la predicación que él iría haciendo, a pesar de ir él hablando en nombre de Dios, no iba a haber un cambio en el pueblo, mis hermanos, el cual iba a recibir estas palabras. No iba a haber un arrepentimiento. Pero aún así, mis hermanos, Dios lo envió con la misión de hablar, con la misión de emitir juicio y de advertir, mis hermanos, a su pueblo. Dios nos bendiga en su misericordia. Dice que las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Anatot, mis hermanos, era una tierra de sacerdotes, y la familia de Jeremías también eran sacerdotes, eran hombres, mis hermanos, dedicados a administrar el pueblo del Señor, a administrar la ley y a guiar el pueblo del Señor a andar conforme a la voluntad del Señor. Dice palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Les decía anteriormente, mis hermanos, que el llamado o el ministerio de Jeremías no fue fácil. Sin embargo, se dice que el principio de su ministerio fue relativamente agradable, ya que fue en los días de Josías, que fue un hombre, mis hermanos, que anduvo en la voluntad del Señor, que hizo, mis hermanos, la voluntad de Dios, y fue uno, mis hermanos, de los pocos reyes de Judá que anduvieron haciendo lo recto delante de la presencia del Señor. Porque dice la palabra del Señor que el resto de reyes antes de Josías, muchos hicieron lo malo, al igual que en Jerusalén, en Israel. En Israel, mis hermanos, prácticamente la totalidad de los reyes de Israel hicieron lo malo ante la presencia del Señor. Muchos sabemos que después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes, siendo Israel quedando en el reino del norte y Jerusalén o Judá en el reino del sur. Ambos reinos comenzaron con reyes que hicieron lo malo delante del Señor. Un ejemplo de ellos es Jeroboam, quien continuó, mis hermanos, el linaje de David. Dice en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21, que Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, hicieron conforme a todas las abominaciones que las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ese fue, mis hermanos, el primer rey después de la muerte de Salomón, que reinó en Judá. Y así también, mis hermanos, Israel no fue diferente, mis hermanos, el camino que ellos siguieron. Con Jeroboam como rey, dice en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25, Jeroboam, dice, reedificó a Siquem en el monte de Efraín,
y habitó en ella, y saliendo de allí edificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso en Betel, el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instruyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que celebraba Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Dios nos ayude en su misericordia, mis hermanos. Eso fue el principio, mis hermanos, de los reyes de Jerusalén, de Israel, mis hermanos, y de Judá. Hombres que, a pesar de ser conocedores de la ley del Señor, a pesar de saber que no eran, mis hermanos, un Dios falso como las otras naciones, a pesar de eso, se fueron en pos de sus propios corazones, en pos de sus propios deseos, mis hermanos. El Señor nos ayude en su misericordia. Dios nos ayude en su bondad, en su amor, a comprender que el camino del Señor es recto, el camino del Señor es perfecto. Y como hombres debemos también someternos a su voluntad. Estos hombres que, como les decía, hicieron cosas desagradables ante el Señor, tenían bajo su responsabilidad una nación completa, tenían una nación entera que miraba sus acciones, que miraba lo que ellos hacían, y según eso también ellos, el pueblo también actuaba. Y ese fue el gran pecado, mis hermanos, que cometieron estos reyes, que actuaron de manera desagradable delante de la presencia del Señor. Después, mis hermanos, de Jeroboam y Roboam, mis hermanos, siguieron hubiendo rey en cada uno de los reinos. En Jerusalén, en Judá, mis hermanos, seguían reinando hombres, mis hermanos, que hacían lo malo ante el Señor, pero sí también hubieron hombres que hicieron lo recto delante de la presencia del Señor. En cambio, en Israel, como les decía anteriormente, la mayoría de los reyes hizo lo malo ante los ojos del Señor, y se cree que probablemente ese es uno de los motivos por el cual Israel fue castigado por el Señor antes que Judá, porque sus reyes, mis hermanos, como ejemplo Acab, que mis hermanos tomó por mujer a hija de un sacerdote de Baal, todas esas cosas, mis hermanos, que fueron haciendo, todos esos templos que ellos fueron levantando para Baal, para Acera, todo eso, mis hermanos, fue haciendo que la ira del Señor se encendiera sobre su pueblo. El Señor nos ayude en su misericordia. Y los últimos 3 reyes que tuvo Judá, mis hermanos, después de la caída de Samaria por parte de Israel, fueron reyes, mis hermanos, que menciona la palabra del Señor: Josías, hijo de Amón, rey de Judá, Joacim, hijo de Josías, y Sedequías. De estos 3 reyes, solamente Josías dice que hizo lo recto ante la presencia del Señor. Dios nos ayude en su misericordia. En Segunda de Reyes, capítulo 22, nos dice la palabra del Señor que cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaída y Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo todo el camino de su David su padre, sin apartarse de ella ni izquierda. Este rey, mis hermanos, Josías, fue un rey que se destacó por hacer lo bueno ante la presencia del Señor. El Señor nos ayuda en su misericordia. Por eso se dice que el principio del ministerio de Jeremías fue relativamente agradable, porque este rey también dice en Segunda de Reyes 23, versículo 24, dice: barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines,
y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote Hilcías, que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes que él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. El Señor nos ayude en su misericordia. Estos versículos que leían mostraban en parte cuáles fueron las obras de este rey que era Josías, un hombre que hizo la voluntad del Señor. Dentro de ellas también se menciona a las provocaciones de Manasés, y no se refiere a Manasés, el hijo de José, sino Manasés fue un rey que estuvo antes de Josías, que al contrario de Josías, este rey Manasés se destacó por hacer cosas abominables ante la presencia del Señor, cosas despreciables, mis hermanos, como por ejemplo levantar ídolos en la casa que Salomón había edificado, en la casa donde se había derramado la presencia del Señor, y había dicho el Señor que en esa casa iba a estar su presencia, y todos los que clamaran, si estuvieran aún en otra nación, si clamaran en dirección a ese templo, él iba a responder. Manasés, mis hermanos, en ese mismo templo edificó altares a Baal, mis hermanos, y en esos altares sacrificaba a Baal, mis hermanos, y todas esas cosas, a pesar de que Josías después encontró el libro de la ley por medio de Hilcías, padre también de Jeremías. A pesar de eso, mis hermanos, la ira del Señor se había encendido en gran manera, mis hermanos, por el pecado del pueblo del Señor. El Señor nos ayuda en su misericordia. Otro de los reyes que menciona también la introducción a este libro es Joacim, hijo de Josías. El Señor nos ayuda en su misericordia. Podría pensarse de que Joacim podría haber seguido los pasos de su padre, que fue un gran rey, que hizo grandes reformas, que hizo grandes obras para exterminar la idolatría del pueblo del Señor. Pero, mis hermanos, dice en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 5, cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en el templo de Babilonia. Los demás de los hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. El Señor nos ayuda en su misericordia. Como le decía, podría esperarse de que este hombre, Joacim, hubiese seguido los pasos de su padre, pero no. Él prefirió, mis hermanos, también hacer las cosas desagradables ante la presencia del Señor. Y ahí es donde se cree también que comenzó nuevamente las dificultades para Jeremías. Porque como le decía al principio, cuando el pueblo del Señor tenía un rey que servía al Señor de todo corazón, cuando el pueblo del Señor tenía un rey que buscaba a Dios, el pueblo también empezaba a hacer las cosas, mis hermanos, conforme a la voluntad del Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tenían autoridad que los guiaba, que los limitaba a hacer cosas desagradables ante el Señor. Pero cuando había un rey, mis hermanos, que estaba de acuerdo con la abominación, estaba de acuerdo a servir a dioses de las naciones, el pueblo del Señor sin ningún temor se apartaba, mis hermanos, en pos de esas obras que los reyes, mis hermanos, que los reyes también promovían. El Señor nos ayuda en su misericordia. Y también nos habla la palabra del Señor que en el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, también habló, mis hermanos, Jeremías. Y dice en 2 de Crónicas también que Sedequías era de 21 años cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Y también dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios,
y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban las palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Dios nos ayude en su misericordia, mis hermanos, porque el Señor por tiempo venía hablando a su pueblo. Comenzó, mis hermanos, con Isaías, hablando, mis hermanos, al pueblo del Señor, exhortando, mis hermanos, amonestando para que se apartaran de esas iniquidades. Pero el pueblo del Señor no quiso hacer caso, mis hermanos. El pueblo de Israel, mis hermanos, y Judá no quisieron apartarse de la maldad del pecado. Y como dice, mis hermanos, este versículo que acabo de leer, no hubo ya remedio. Llegó un momento donde ya Dios, mis hermanos, dejó de hablar y empezó a actuar, mis hermanos, empezó a cumplir los juicios que él había, mis hermanos, que había profetizado por medio de sus siervos. Ayúdenos el Señor, mis hermanos, Dios nos bendiga en su misericordia y nos dé a nosotros la fuerza, nos dé a nosotros la obediencia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra del Señor dice que permanece para siempre. Y el Señor, mis hermanos, nos ha hecho nosotros como pueblo suyo, nos ha hecho nosotros como un pueblo, mis hermanos, para que llevemos su nombre, para que proclamemos y seamos testigos de su poder, de su magnificencia. Pero, mis hermanos, muchas veces como hijos del Señor también nos apartamos. Muchas veces como hijos del Señor también hacemos lo malo ante la presencia del Señor. Hacemos, mis hermanos, cosas desagradables delante de Él. Y viene, mis hermanos, siempre en su misericordia el Señor hablando también en nuestra vida. De una u otra manera, mis hermanos, Dios habla en nuestro corazón a través de sueños, a través tal vez de visión y también a través, mis hermanos, de un sentimiento en nuestro corazón. Dios habla en nuestras vidas, o a través de algún otro instrumento Dios habla en nuestros corazones. Pero Dios, mis hermanos, nos deja de hablar, nos deja de exhortar a nuestras vidas, nos deja que nuestro caminar se vaya conforme a nuestros propios designios, sino que Él quiere un pueblo distinto, un pueblo que haga su voluntad en su misericordia. Y ese fue, mis hermanos, también el propósito por el cual Jehová el Señor envió a Jeremías para hablar, mis hermanos, envió a Jeremías para decir al pueblo que se arrepintiera, decir al pueblo que se volviera. Aún, mis hermanos, Jeremías siendo un hombre, mis hermanos, que vivía en una ciudad en medio de sacerdotes, donde se proclamaba la ley, donde también podría decirse que de ahí venía, mis hermanos, la ley para el pueblo. De ahí, mis hermanos, tomó el Señor a Jeremías para hablar. Y dice en el versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Notemos, mis hermanos, que Jeremías, al decir, soy un niño, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy un niño, él se encontraba, mis hermanos, como les decía, y se sentía muy inferior debido a que él vivía, mis hermanos, en medio de sacerdotes, en medio de hombres eruditos en la palabra del Señor, eruditos en la ley de Dios. Y es normal pensar de que Jeremías tal vez se sentía inferior y tal vez se sentía con miedo de tener que ir a enfrentar, de tener que ir a decir a esa misma gente que supuestamente tenía que guiar al pueblo, de decirle, mis hermanos, de que estaban llevando un camino desagradable ante Dios. No es de extrañarse de que en Jeremías haya habido temor,
haya habido, mis hermanos, miedo de tener que ir y de tener que hacer, mis hermanos, lo que Dios quería, mis hermanos, que hiciera. Pero la juventud de Jeremías, mis hermanos, no fue impedimento para que Dios le diera una misión de gran importancia y de dificultad, ya que por sobre todas las cosas el Señor promete estar con los suyos para ayudarle a cumplir lo que Él, mis hermanos, tiene establecido para cada uno de nosotros. Por eso Dios nos ayuda en su misericordia, mis hermanos, a poder obedecer a la palabra del Señor y no mirarnos a nosotros mismos. Porque como le decía, es común muchas veces pensar y decir, pero yo a lo mejor no sé hacer esto, a lo mejor no sé hacer aquello. Pero sabemos, mis hermanos, y dice la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios es el que nos guía. El Espíritu del Señor es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y aún nos dice la palabra del Señor que cuando nos encontremos en situaciones donde debemos hablar, mis hermanos, con valentía la palabra del Señor, dijo nuestro Señor Jesucristo, aún no penséis lo que habéis de decir, porque el Espíritu dice en esa hora, os dará palabras que debáis decir. El Señor nos ayuda en su misericordia, por tanto, a poder tener en nuestro corazón, mis hermanos, la disposición de poder servir al Señor, de no mirarnos a nosotros mismos, de no mirar que por nuestra capacidad, porque no es por nuestra capacidad, no es por nuestra habilidad, no es por nuestra oratoria, sino, mis hermanos, es cuando el Señor pone sus palabras, como en Jeremías, cuando el Señor pone sus palabras en nosotros, cuando el Señor pone, mis hermanos, dones en nosotros, es, mis hermanos, poder de Dios el que nos mueve a nosotros a actuar conforme a su voluntad. Es el poder de Dios el que nos guía, es el poder de Dios, la gracia, la misericordia del Señor, la que nos guía a nosotros a poder hacer la voluntad del Señor, a poder obedecer, a poder cumplir los propósitos, mis hermanos, los planes de Dios en nuestra vida. Alabado sea el Señor nos ayuda en su misericordia. Tenemos también grandes ejemplos en la palabra del Señor, de hombres que tal vez eran jóvenes, de tal vez que eran los menores, mis hermanos, de su familia, pero fueron escogidos por Dios, mis hermanos, para llevar y para hacer, mis hermanos, cosas importantes en su pueblo. Un ejemplo de ellos es Gedeón. Habla en Jueces capítulo 6, versículo 14. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero mire lo que le dijo el Señor, mis hermanos, a Gedeón, al mirarse también como Jeremías, menor, también inferior. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y eso es lo importante, mis hermanos, no, lo importante no es lo grande tal vez que sea lo que tengamos que hacer. Lo importante es que Dios está con nosotros para ayudarnos. Lo importante es que Dios es el que nos da la fuerza y nos fortalece para poder cumplir, mis hermanos, sus propósitos en nuestra vida. El Señor nos ayuda en su misericordia. Por eso es importante confiar en Dios por sobre todas las cosas, tener la confianza puesta en Él, tener nuestras fuerzas puestas en Él, porque Él, mis hermanos, es el que nos dirige. Dios nos ayuda en su misericordia. También tenemos el ejemplo de David, el cual era el menor de 7 hermanos. Dice en 1 Samuel, capítulo 17, que no dudó, mis hermanos, en ir a luchar contra Goliat. Aun cuando Saúl, mis hermanos, le dijo, pero ¿cómo vas a ir tú si Goliat es un hombre guerrero desde su juventud y tú eres solo un muchacho? Pero él, mis hermanos, estaba su confianza puesta en el Señor. Dice en 1 Samuel 17:33, que David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y notemos, mis hermanos, también dice el versículo 37 de ese mismo capítulo, que David no atribuía, mis hermanos, esas victorias que él tenía contra esos animales, no las atribuía a su fuerza, sino que añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Qué importante, mis hermanos, poner nuestra confianza en el Señor. Qué importante, mis hermanos, es mirar a Dios por sobre todas las cosas.
Porque si muchas veces se presentan gigantes en nuestra vida, se presentan cosas grandes, cosas muchas veces imposibles, pero si miramos, mis hermanos, al Señor y vemos que Él es más grande que todo aquello, y vemos que Él es más inmenso que cualquier cosa que pueda presentarse en nuestro camino, podemos, mis hermanos, vencer con la ayuda del Señor. Podemos, mis hermanos, confiar en Dios y podemos, mis hermanos, vencer y luchar y obtener la victoria para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude en su misericordia. Otro ejemplo que tenemos de esto, mis hermanos, es Timoteo, el cual, mis hermanos, un hombre siendo joven, siendo, mis hermanos, un muchacho también, dice que Pablo le escribía y le decía en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y esto, mis hermanos, son palabras de aliento para nosotros, son palabras para los jóvenes también, que no se miren en menos, que no miren tal vez sus años en el Evangelio, porque Dios no mira aquello, mis hermanos, y quiénes somos nosotros para mirar aquellas cosas que Dios muchas veces no mira y no le preocupa a Él hace cuánto tiempo hayamos conocido al Señor. Dios, mis hermanos, tiene poder para hacer con cada uno de nosotros cosas grandes, cosas maravillosas. Por eso Pablo le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco su juventud, que ninguno tenga, o mire, en otras palabras, que ninguno mire a un joven tal vez que Dios está usando en menos. ¿Por qué? Porque es el Señor el que lo está usando. Es el Señor el que está haciendo la obra para la gloria de su nombre. El Señor nos ayuda en su misericordia. Y así mismo para todos, para el adulto, para el anciano, para todos, Dios tiene un propósito, Dios tiene una misión, que muchas veces es difícil, por supuesto que es difícil, pero Dios está a nuestro lado para ayudarnos. Dios va adelante para bendecirnos, para guardarnos para la gloria de su nombre. El Señor nos bendiga en su misericordia. El Señor nos ayuda en su bondad y en su amor. Luego el Señor, de haber puesto las palabras, mis hermanos, en los labios de Jeremías, luego de Dios haberle mostrado a Jeremías que Él estaba con él, que Él iría delante de él, viene la palabra del Señor en el versículo 11 y dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y luego dice el versículo 13: vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Iniciando su ministerio, mis hermanos, Dios ya le mostraba a Jeremías de que sus palabras, las palabras que él estaba entregando, serían fieles, mis hermanos, en cumplirse, serían verdaderas en dar un cumplimiento. Y hace, mis hermanos, en esta visión hace semejanza a la vara de almendro, que en hebreo se dice shaket, y dice: porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y esta palabra apresurar en hebreo se dice shoket. También, mis hermanos, se cree que el Señor muestra este almendro a Jeremías porque el almendro revelaba el comienzo del cumplimiento del juicio de Dios, porque el almendro es uno de los primeros árboles en florecer en primavera. El Señor nos ayude en su misericordia, sea cual sea el motivo por el cual Dios estaba mostrando estas cosas a Jeremías. Él tenía, mis hermanos, un propósito claro que se iba a cumplir. También, mis hermanos, Él le dice que vio por segunda vez una visión y dice que vio una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Dios estaba preparando. Imagínense, hermanos, yo no creo que el Señor haya estado a gusto preparando la destrucción de su pueblo. No creo que Dios haya estado contento preparando, mis hermanos, el juicio para su pueblo. Porque dice la palabra del Señor que Jehová, dice, es amplio en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia.
y se duele del castigo, dice la palabra del Señor, pero cuán necesario era el castigo que Dios estaba, mis hermanos, preparando para su pueblo. Cuán necesario era, porque su pueblo realmente estaba extraviado de todo corazón. Al contrario de lo que Dios le pedía a su pueblo, que era que su pueblo estuviera con Dios, con todo su corazón. El Señor le había dicho: amarás al Señor con todo tu corazón. Pero su pueblo lamentablemente estaba haciendo todo lo contrario, estaba extraviado del Señor con todo su corazón. El Señor nos ayuda en su misericordia. Por eso Dios estaba preparando este mal para su pueblo. Estaba preparando días duros, días de tempestad, días, mis hermanos, que pocos iban a escapar. Pero sí, mis hermanos, hubo un remanente que pudo, mis hermanos, escapar, pero no porque eran dignos, sino porque estaba su confianza puesta en el Señor. Más adelante también habla la palabra del Señor de esta cautividad del pueblo del Señor, donde nos muestra la palabra del Señor, nos confirma que sí habían hombres que se guardaron para el Señor, uno de ellos Daniel y sus compañeros, los cuales estuvieron, mis hermanos, fieles al Señor. Y dice en Jeremías 25, capítulo 25, versículo 8, Dios confirma esta visión cuando Jeremías habla al pueblo, mis hermanos, esta palabra, y dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, y por desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara, y toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años castigará al rey de Babilonia y a aquella nación por la maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Dios nos ayude en su misericordia, mis hermanos. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. El Señor nos ayude en su bondad, en su amor, a permanecer fieles al Señor, a permanecer fieles a su palabra, fieles a sus mandamientos, fieles, mis hermanos, al propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros, porque Dios tiene propósitos grandes para la gloria de su nombre en cada uno de los suyos, así como lo tenía con el pueblo del Señor. Al leer, mis hermanos, este pasaje, al estudiar esta porción de la palabra, mis hermanos, podía pensar, mis hermanos, qué grandes propósitos tenía Dios con el pueblo de Israel, qué grandes propósitos tenía, que su pueblo, mis hermanos, predilecto, aún dice en Isaías que su pueblo tendría que haber sido testigo al mundo de todas las obras maravillosas que hacía Dios. Pero qué lamentable, qué triste como el pueblo del Señor se corrompió, se contaminó y no pudo, mis hermanos, cumplirse el propósito que Dios tenía con ellos. Y pensaba, mis hermanos, meditaba en mi corazón cuántas veces fallamos ante la presencia del Señor, cuántas veces ofendemos al Señor y aún cuántas veces, mis hermanos, retrasamos los propósitos de Dios en nuestra vida por lo mismo, por no obedecer, por no amar al Señor, por no hacer la voluntad de Dios. Retrasamos muchas veces los propósitos, los planes del Señor, pero quiera Dios en esta hora, mis hermanos, hacer que en nuestro corazón haya un verdadero arrepentimiento ante la presencia del Señor, que en nuestro corazón haya un sentir, mis hermanos, del Espíritu de Dios y poder volver nuestros corazones a Dios, volver nuestras vidas a Dios, poder mirarle a Él por sobre todas las cosas, porque al igual que en el tiempo que Jeremías, mis hermanos, hoy en este tiempo tampoco esperamos cosas buenas para este mundo. Hoy tampoco esperamos, mis hermanos, prosperidad para este mundo. No esperamos días mejores, como dice la palabra del Señor, sino se esperan días oscuros, días de tinieblas, días, mis hermanos, de llanto, y lo ha hablado el Señor, mis hermanos, por uno u otro medio lo ha hablado el Señor. Por eso Dios nos ayude a poder tener un corazón arrepentido ante la presencia del Señor. Un corazón, mis hermanos, como el de Jeremías, que tuvo que sufrir por la causa del Señor. Porque este sufrimiento que él pasó fue momentáneo, fue temporal. Y el sufrimiento que nosotros podamos pasar aún es temporal, es pasajero, mis hermanos, porque dice la palabra del Señor que si somos fieles, nos espera, mis hermanos, una recompensa, nos espera un galardón.
donde no habrá más llanto y no habrá más dolor, sino habrá un gozo duradero. La gloria es para el Señor. Quiera Dios ayudarnos a nosotros a perseverar. Quiera Dios ayudarnos a nosotros a seguir adelante para la gloria del Señor y no ser como el pueblo del Señor, porque nos da más detalles también la palabra del Señor del versículo 15 en adelante, y dice que el pueblo del Señor dice: porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y a la obra de sus manos adoraron. Tenga el Señor misericordia. Como le decía anteriormente, este era el castigo a su pueblo por haberse extraviado. Este era el castigo a su pueblo por haberse apartado del Señor. Y aún, mis hermanos, nosotros también que conocemos la historia de Israel del principio, de cómo el pueblo del Señor al salir de Egipto también se rebeló contra el Señor, y Dios juró que ese pueblo no entraría en la tierra prometida. Vemos, mis hermanos, que el pueblo que entró en la tierra prometida, vemos que el pueblo que pudo ver el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, de darle, mis hermanos, una tierra donde fluía leche y miel. Ese pueblo, mis hermanos, que vio y recibió esa bendición del Señor, de entrar a una tierra donde fluía leche y miel, volvió, mis hermanos, al pecado de sus padres, los mismos que quedaron tirados en el desierto por no obedecer al Señor. Dice en Jeremías capítulo 11, versículo 7, porque dice: solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová: conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. Irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no podrán salvar en el tiempo de su mal, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste altares de ignominia, altares para ofrecer incienso. Dios nos ayude, mis hermanos. Cuánta abominación tuvo que soportar el Señor, cuánto pecado tuvo que soportar Dios de su pueblo. El Señor nos ayude en su misericordia. Quiera hoy, en este tiempo, mis hermanos, que el pueblo del Señor, usted y yo, podamos cambiar, mis hermanos, podamos mejorar nuestros caminos delante del Señor, podamos hacer una diferencia, mis hermanos, podamos hacer distinto a estos, mis hermanos, hombres, a este pueblo que recibió la bendición del Señor, pero no la supo aprovechar, no supo, mis hermanos, guardar lo que Dios había hecho, mis hermanos, en su vida. El Señor nos ayude en su misericordia. Y en ese contexto, en ese momento, en cuando Dios también hablaba a su pueblo, no quiso hacer caso tampoco. Dios tenga misericordia, mis hermanos. Y como dice la palabra del Señor, si hoy oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón ante la palabra del Señor, como lo hizo este pueblo. Ayúdenos al Señor cada día a mirar a Dios por sobre todas las cosas, a poder hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque ahora, mis hermanos, ya no tenemos la ley, como siempre lo decimos, ya no está la ley la que nos guía, ya no está la ley que nos guíe, que nos dirija a hacer la voluntad del Señor, sino tenemos a Cristo y su Espíritu en nuestras vidas para guiarnos a toda verdad, a toda justicia. Entonces no tenemos excusa, mis hermanos. Podamos, mis hermanos, hacernos responsables de lo que Dios nos ha dado. Podamos hacernos responsables de lo que Dios nos ha entregado en nuestra vida para la gloria de su nombre. Y no tengamos que provocar a ira al Señor, porque de su ira dice que ninguno podrá escapar.
El mundo, mis hermanos, ya sabemos que está perdido, va camino a la perdición, va haciendo cosas totalmente desagradables al Señor, pero es en su pueblo donde debe estar, mis hermanos, la santidad, donde debe estar la pureza ante la presencia del Señor, es en su pueblo. Y Dios nos ayude como hijos del Señor a hacerlo para la gloria de su nombre. Dios nos bendiga en su misericordia. Así también este hombre, como decía Jeremías, que llevó este mensaje de la palabra del Señor, fue una vez más fortalecido por el Señor en el versículo 17. Tú pues, dice, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá y sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de esta tierra. Vemos, mis hermanos, que estaba el pueblo totalmente corrompido, desde los sacerdotes, los reyes y también el pueblo. El Señor nos ayude en su misericordia. Y aún dice que todos estos hombres, porque sabemos que a una persona que está haciendo lo malo, no le gusta que alguien vaya y lo confronte y le diga, mira, lo que estás haciendo está mal. No, porque dice la palabra del Señor que el necio no acepta corrección. Pero dice que el Señor lo envió y dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. El Señor nos ayude en su misericordia, volviendo a lo que es el llamado que Dios tiene en cada uno de nosotros, el propósito por el cual Dios nos ha llamado a sus caminos. Es un propósito, como le decía al principio, que muchas veces tendremos que pasar dificultades, tendremos que tal vez enfrentar oposición, tendremos que enfrentar cosas que no van a ser agradables para nosotros, pero ahí estará el Señor para ayudarnos, ahí estará el Señor para fortalecernos, ahí estará el Señor para darnos fuerza, para darnos fortaleza, para renovar nuestras fuerzas para la gloria del Señor, renovar también nuestro ánimo. Porque Jeremías, mis hermanos, como decía, no fue el primero en experimentar persecución por hablar al pueblo del Señor. Esto venía de mucho antes, mis hermanos, desde cuando Dios habló a través de Elías al pueblo del Señor. Elías, mis hermanos, todos sabemos, tuvo que sufrir también persecución. Aún, mis hermanos, su vida estuvo en peligro, pero allí estuvo el Señor para librarlo, allí estuvo el Señor para guardar su vida para la gloria de su nombre, allí estuvo el Señor para fortalecerle. Asimismo nosotros, mis hermanos, si confiamos en el Señor, si nos disponemos en sus manos, Dios estará allí para bendecirnos, Dios estará allí para fortalecernos y guardarnos para la gloria de su nombre. Pero es necesario, como dice la palabra del Señor en Timoteo, que el que invoca del nombre del Señor se aparte de todas aquellas cosas, mis hermanos, que son desagradables delante de su presencia. Todo aquel que invoca el nombre de Dios se despoje y deseche todas aquellas cosas corruptas, aquellas cosas desagradables ante el Señor, porque el Señor, al igual que a Isaías, Él dice que tuvo que limpiar a Isaías para que él pudiera ir a cumplir su misión. Asimismo, Jeremías, Él primero lo preparó, puso sus palabras para que fuera él a cumplir la misión, el propósito el cual tenía. Asimismo, mis hermanos, nosotros, ¿qué es lo que Dios nos ha entregado? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nuestra vida para que nosotros también lo trabajemos? Yo creo que es tiempo, mis hermanos, de trabajar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. A pesar de que estemos en medio de la oposición, en medio de un mundo, mis hermanos, que está persiguiendo, mis hermanos, literalmente está persiguiendo a los hijos del Señor, está persiguiendo a la iglesia de Dios. Pero aún en este tiempo es necesario pelear la buena batalla de la fe, es necesario perseverar, es necesario luchar, es necesario cumplir el propósito de Dios, a pesar de que nos traiga persecución como a Jeremías. Pero allí está el Señor para librarnos para la gloria de su nombre. El Señor nos ayuda en su misericordia. El ejercer el ministerio de Jeremías fue, mis hermanos, motivo de persecución e incluso puso en riesgo su vida, como habla en Jeremías capítulo 11, versículo 18, dice: Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Hizo saber el Señor a Jeremías que lo estaban persiguiendo, que había conspiración en contra de él. Dice: entonces me hiciste ver sus obras, y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos al árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes.
para que no haya más memoria de su nombre. Esos eran los planes que la familia, el mismo pueblo de Jeremías tenía en contra de él. Dice, pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que era, mis hermanos, la ciudad de Jeremías, que buscan tu vida diciendo, no profetices en el nombre de Jehová, para que no mueras en nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente en ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Ayúdenos el Señor, mis hermanos, a confiar en Dios por sobre todas las cosas, a ser como Jeremías que dice, pero yo, porque yo ante ti he expuesto mi causa. ¿Ante quién más vamos a ir pidiendo justicia sino ante el Señor? ¿Ante quién más, mis hermanos, podremos acudir ante la oposición, sino solamente ante Dios, que nos rescata? Porque así como Dios, mis hermanos, tiene planes en nosotros, tiene planes en usted, tiene planes en aquel que acepta a Cristo como su Salvador, tiene planes y propósitos para su vida, planes de bendición, así también Él tiene planes y propósitos de castigo, de juicio para aquellos que se apartan de Él. El Señor nos ayude en su misericordia. Finalmente, en el año 588 a.C. aproximadamente, se cumplió lo que venía hablando Jeremías, lo que venía diciendo, mis hermanos, el Señor a través de Jeremías. Dice en Jeremías capítulo 39, que en el año 9 de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10 vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11 año de Sedequías, en el mes 4, los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, acamparon a la puerta del medio, Nergal, Sarecer, Sangar Nebo, Sersequim de Rabsaris, Negal, Sarecer y Rabmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de noche por la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Le tomaron y le hicieron subir a Rimbla, en tierra de Amad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos de Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, derribaron los muros de Jerusalén, y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los que se habían adherido con él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. El Señor nos ayude en su misericordia. Fue ese el cumplimiento, ese fue el fin, ese fue el castigo del pueblo del Señor. ¿Por qué? Por haberse apartado del Señor. El Señor nos ayude, y esto, mis hermanos, que hemos leído, no es para infundirnos miedo, no es para infundirnos temor a nosotros, mis hermanos, de que debemos servir al Señor porque si no el Señor nos va a castigar. Sino, mis hermanos, es un ejemplo, que todo, mis hermanos, obra tendrá su recompensa, sea buena o sea mala. Y así también lo dice la palabra del Señor, cuando Él llame a juicio a las naciones, dice que unos vendrán y serán galardonados, pero otros, dice, serán condenados. Nosotros podamos estar en aquellos que son galardonados para la gloria del Señor. Podamos cada día, mis hermanos, guardar nuestras vidas ante la presencia de Dios, guardar nuestros corazones delante de Él y poder perseverar y seguir adelante para la gloria de su nombre. El Señor nos ayude en su misericordia. Jeremías 52 también relata este mismo suceso, que era cumplimiento fiel de la palabra del Señor, la cual permanece para siempre. Lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha entregado, ha de cumplirse. Lo que Dios ha dicho en nuestras vidas ha de cumplirse. Si Dios ha hablado bendición en nuestras vidas, ha de cumplirse para la gloria de su nombre. Si Dios también ha hablado juicio
contra las naciones también ha de cumplirse. Por eso es necesario perseverar, por eso es necesario seguir adelante, es necesario mirar a Dios por sobre todas las cosas. En este tiempo en el que estamos viviendo es necesario abrazarnos al Señor, y aunque vengan tempestades, aunque vengan vientos, aunque vengan situaciones que quieran hacernos desmayar, que aún a lo mejor nos hagan quedar sin fuerza muchas veces, que se lleven toda nuestra fuerza, pero en el Señor encontramos nueva fuerza, en el Señor encontramos nuevo aliento para la gloria de su nombre, porque dice la palabra del Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana, y su poder, mis hermanos, se renueva para los que creen en Él. Dice Isaías que los muchachos se cansan y fatigan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Alabado sea el Señor. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Podamos clamar al Señor, podamos buscar en Dios nueva fuerza. Si a lo mejor hoy día estamos cansados, si a lo mejor hemos enfrentado luchas que nos dejaron sin fuerza, podamos clamar al Señor y pedir nueva fuerza, podamos rogar a Dios que Él envíe ese aliento a nuestra vida, en nuestros corazones. Y así como lo hizo con Jeremías, así como lo hizo con Isaías, con Elías y todos sus siervos, mis hermanos, que se sintieron cansados, así como hizo con ellos, también, mis hermanos, Dios puede hacer con nosotros y puede fortalecernos y puede renovarnos para la gloria de su nombre. Que el Señor bendiga esta palabra y pueda hacer vida en cada corazón, y para el Señor damos toda honra y toda gloria para siempre. Oramos dando gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy una vez más por tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque tú, Señor, hablas, Señor, de nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, Padre amado. Oh Dios mío, Señor, tú conoces todas las cosas. Ayúdanos, Señor, Padre amado, a servirte, Dios mío, de corazón. Ayúdanos, Dios mío, a hacer tu voluntad de los cielos. Padre amado, Señor, muchas veces, Señor, tú conoces, Dios mío, muchas veces, Padre amado. Oh Dios mío, Señor, hay cosas difíciles para nosotros enfrentar. Oh Dios mío, pero confiamos en ti, Señor, que tú nos darás la fuerza, que tú nos ayudarás, que tú irás adelante, Dios mío, Señor. Oh Padre amado, ayúdanos a confiar en ti y mirarte a ti por sobre todas las cosas, Dios mío. Padre amado, Señor, ayúdanos, Dios mío, a caminar, Señor, de manera agradable a ti. No permitas, Señor, Dios mío, que el enemigo extravíe, Señor, el camino de su pueblo, Señor. En este tiempo difícil el cual estamos viviendo, Padre amado, no permitas, Señor, Dios mío, que su pueblo, sus hijos, Señor, tengan que ser extraviados, Dios mío. No, ayúdanos, Señor, a permanecer, Dios mío, a prevalecer la fe en ti, Señor, por misericordia de los cielos. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos, Dios mío, tú bendigas cada vida, cada corazón, Dios amado, tú fortalezca, Dios mío, tú guardes, Señor bendito, para la gloria de tu nombre, Padre amado. En el nombre de Jesús, en tus manos está nuestra vida, nuestro corazón. Te pedimos, Señor, tú bendiga, Dios mío, Señor, desde el más joven hasta el más anciano, Padre amado. Tu bendición alcance su vida, su corazón, Dios mío. En tus manos encomendamos todas las cosas. Ahora le pedimos que levante esta oración, revestido de su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer hasta este momento. Con el himno 257 damos término a nuestra reunión. En el nombre del Señor, 257. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas, luces solas,
grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador dirija siempre nuestro vivir, en nuestras dudas y en el dolor, a cada paso su protección. Infunde calma, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador dirija siempre nuestro vivir. Cuando en las luchas falta la fe y el alma siente desfallecer, Jesús nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador dirija siempre nuestro vivir. Amén. Que el Señor bendiga esta alabanza y pueda ser, mis hermanos, una realidad en nuestra vida, que la gracia del Señor dirija siempre nuestro vivir. La gloria es para el Señor, la gloria es para Dios en esta hora. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más estamos ante su presencia, Dios mío, para darte gracias, Señor, por este momento, Padre amado, el cual usted nos ha permitido, Señor, Dios mío, Padre, poder estar reunidos en su nombre, Padre amado. Oh bendito Dios, gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, Dios amado, y todas las cosas, Señor, están en tus manos, Dios mío. Padre, gracias porque usted habla a nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes a tener, Dios mío, un corazón dispuesto, Señor, un corazón sensible, Padre, a sus palabras, Dios amado. Por misericordia, Dios mío, Señor, ayúdanos, Rey de Gloria, a poder tener cada día, Señor, oh Dios mío, Señor, un corazón agradable a ti, Padre amado. Podamos estar dispuestos, Señor, Dios mío, a servirte, Rey de Gloria. Oh bendito Salvador, ten misericordia, Dios amado. Guarda a su pueblo cada día, Dios mío. Líbranos del mal por misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, en quien tenemos, Señor, salvación y remisión, Dios mío, de nuestros pecados, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Dios mío. Padre amado, Señor, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, Dios mío. Por misericordia te ruego, Señor, tú bendiga, Señor, la vida de cada uno de tus hijos. Bendice cada uno, Señor amado, de los que están escuchando, Señor, su palabra, Dios mío, Señor, por misericordia, su bendición alcance, Señor, su hogar, Dios mío, su vida, Padre amado, para gloria de su nombre, Dios mío. Te pedimos, Señor amado, nos guarde bajo tu mano poderosa, Dios mío,
Rey de la gloria, por misericordia, Señor, y nos dirijas cada día, Dios mío, para poder hacer tu voluntad, Dios mío, Señor, para poder, Dios mío, servirte de corazón, Dios mío. En el nombre de Jesús, en sus manos, encomendamos todas las cosas, Señor. Recibimos por fe su bendición, Dios mío. Recibimos por fe, Dios amado, su protección de lo alto. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de paz les bendiga.